Beston soltó esas palabras con la misma tranquilidad con la que uno comenta si va a llover. Estábamos desayunando en la cocina de nuestro apartamento en Perryside. El aroma intenso del café tostado al estilo francés llenaba el ambiente. Me voy a divorciar de ti, Harper. Solté la cuchara sobre el plato. El sonido metálico resonó en el silencio. Disculpa, creo que no te escuché bien. Quiero el divorcio. Ya no puedo continuar con esta situación. Simplemente no puedo. ¿No puedes continuar con qué exactamente?, pregunté. Mi voz salió serena, demasiado serena, y eso fue lo que lo hizo golpear la mesa con la palma abierta. La taza de café vibró sobre el plato. Convivir así. Te he estado manteniendo durante años, Harper. Años enteros. No haces nada. No aportas absolutamente nada a esta casa. Respiré profundo. El olor del café de repente se sentía denso, casi nauseabundo. Beston, eso no es cierto. Yo. ¿Tú qué?, me cortó. ¿Qué es lo que realmente haces? Maratonear series en Netflix, salir con tus amigas a tomar matcha latte, recorrer tiendas en el Soho. Eso no es un trabajo, Harper. Eso es vivir como una parásita. Lo miré fijamente, buscando algún rastro del hombre con el que me había casado 5 años atrás. No lo encontré. Solo había decepción y desprecio en esos ojos que alguna vez me miraron diferente. Yo tengo mis propias cosas, respondí, eligiendo cada palabra con cuidado. Contribuyo a esta casa, a nuestra vida juntos. Soltó una carcajada corta, sin humor. Con los billetes de $100 que de vez en cuando aparecen para el mercado en Whole Foods. Eso es una limosna, no una contribución. Yo pago la hipoteca, el leasing de los autos, las vacaciones, absolutamente todo. Quise responderle, quise decirle la verdad en ese mismo instante, pero algo me lo impidió. Un instinto, una voz pequeña y precisa en el fondo de mi mente que susurró: quédate callada. Ya hablé con mi abogado, continuó pasándose una mano por el cabello. Estaba nervioso pero firme. El proceso puede ser rápido. No tenemos hijos, eso lo facilita todo. ¿Estás tan seguro?, pregunté y el tono de mi voz lo tomó desprevenido. Completamente. Esto no funciona. Soy un hombre miserable en este matrimonio. Necesito a alguien con ambición, alguien que esté a mi altura, no una carga. Las palabras golpearon, las dejé flotar en el aire un momento y luego asentí despacio. Entiendo. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que diga, Beston? Ya tomaste tu decisión, ya hablaste con tu abogado. No parece que estés aquí para una conversación. Se quedó paralizado. Esperaba lágrimas, esperaba gritos, reproches, una escena. No esperaba esa frialdad absoluta. Tienes razón, no quiero hablar. Solo quiero que sea rápido y sin complicaciones. ¿Y los bienes?, pregunté, dando un sorbo al café, que ya estaba tibio. Los abogados se encargarán del papeleo. Pero tampoco hay tanto que repartir, ¿verdad? Sus ojos recorrieron la cocina lentamente. El apartamento es mío, lo compré antes de la boda. El Tesla está a mi nombre. Las cuentas son tuyas, terminé la frase por él. Exacto. Firmaste el acuerdo prenupcial, ¿o lo olvidaste? No, no lo olvidé. Lo he tenido presente cada día. Fue idea de mi padre, para proteger el patrimonio familiar, dijo, con un tono casi defensivo. Yo lo había firmado sin oponer resistencia. Tenía mis razones, y desde luego no había olvidado ni una sola cláusula. Bien. Entonces es sencillo. Tú te quedas con lo tuyo y yo con lo mío. Con lo tuyo, pensé. Si tan solo supieras. Se levantó y caminó hacia la ventana. Manhattan comenzaba a despertar al otro lado del cristal. Haré las maletas hoy. Me instalaré en un hotel boutique un par de semanas y después buscaré algo temporal. No tienes que irte, dije. Puedo irme yo. No, así es mejor. Necesito espacio. Asentí. La conversación había terminado. Beston se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. No es nada personal, Harper. Es solo que ya no te amo. Y no puedo seguir junto a alguien sin ambición, alguien que no lucha por nada. Abrí la boca. La cerré de nuevo. Lucho cada día, pensé. Solo que de una manera que tú nunca verías. ¿Hay alguien más?, pregunté sin mirarlo. El aire en la cocina se volvió de repente espeso. ¿Qué? Hay otra mujer. Silencio.
Lo siento, no quería que te enteraras así, pero es mejor que lo sepas. Esto no es un capricho, Harper. Lleva mucho tiempo gestándose. Ella tiene objetivos claros, igual que yo. ¿Y Vanessa lo sabe? Pregunté. El nombre salió solo de mis labios. Su espalda se tensó, apenas un movimiento, casi imperceptible. Vanessa es tu amiga, pero eso no cambia nada. Salió de la cocina. Sus pasos se fueron apagando por el pasillo, y luego la puerta de la habitación de invitados se cerró con un clic seco. No se fue a ningún hotel. Se quedó en nuestra propia casa, al otro lado de ese pasillo. Me quedé sentada, mirando mis manos sobre la mesa. Luego abrí un cajón de la cocina y saqué un smartphone. No el que él conocía, otro, un modelo básico, discreto, sin nada que llamara la atención. Deslicé el dedo por la pantalla. 3 aplicaciones. Un correo encriptado, una plataforma bancaria privada y una aplicación de inversiones. Abrí la banca y escribí mi contraseña. La pantalla se actualizó con el saldo. No eran unos cientos de dólares para el supermercado. Era una cifra de 8 dígitos que Beston ni siquiera podría imaginar en sus sueños más ambiciosos. Sonreí. Una sonrisa vacía, sin alegría. Cerré la aplicación y guardé el teléfono de vuelta en el cajón. En ese mismo instante vibró mi teléfono de siempre, el que todos conocían. En la pantalla, Vanessa. Contesté. Harper, cariño, ¿estás bien? Su voz resumaba una preocupación demasiado dulce, demasiado elaborada. Hola, Vanessa. Sí, estoy bien. ¿Qué ocurre? Beston me acaba de llamar. Me contó lo del divorcio. No puedo creerlo. Pobrecita. ¿Quieres que vaya? Beston te llamó antes que a nadie, pensé. Qué interesante. No, no te preocupes. Estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo para mí. Pero cariño, es una situación horrible. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes dinero? ¿Algún ahorro? Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Siempre tan atenta. Gracias, Vanessa, de verdad, pero ahora mismo no necesito nada. Bueno, sí, estás segura. Pero tenemos que vernos mañana. Te invito a brunch donde tú digas. Necesitas desahogarte, hablar con alguien. De acuerdo, te llamo mañana. Cuídate mucho, Harps. Y no te preocupes por el dinero, ¿vale? Colgué. Me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono. No te preocupes por el dinero. Eso había dicho. Con ese tono tan suyo. Como si nuestros años de amistad pudieran convertirse en un colchón de emergencia en cualquier momento. Como si la traición no existiera mientras hubiera intereses de por medio. Dejé el teléfono sobre la mesa y dirigí la mirada hacia el pasillo. La puerta del cuarto de invitados seguía cerrada. Me puse de pie, enjuagué mi taza de café y la dejé boca abajo sobre la encimera de mármol. Todo en su sitio. Después subí al dormitorio. Nuestro dormitorio. Hasta hoy. Abrí el armario y saqué una maleta mediana. No para mí, para él. Comencé a doblar sus camisas de vestir y sus trajes a medida con la misma delicadeza de siempre, como si aún me importara algo, como si los gestos pudieran sustituir a los sentimientos. Una hora más tarde llamé a su puerta con los nudillos. Sí, respondió desde dentro, con esa voz apagada que ya no reconocía. Abrí. Estaba sentado en el borde de la cama, con el teléfono entre las manos. En cuanto me vio, bloqueó la pantalla. Demasiado deprisa. Te he preparado una maleta, dije, y la coloqué junto al marco de la puerta. Gracias. De nada. Hablábamos como dos extraños que comparten un ascensor. Sin miradas, sin historia. Harper, dijo cuando me di la vuelta para salir. Me detuve, pero no me giré. Dime, lo siento de verdad, asentí sin mirarlo. Yo también. Salí. Cerré la puerta sin hacer ruido. Bajé las escaleras, cogí la gabardina del perchero y salí a la calle. El aire de Nueva York era cortante, casi brutal. Caminé sin destino hasta que los pies me llevaron solos hasta Central Park. Me senté en un banco, saqué mi teléfono secundario y abrí el correo. 3 mensajes nuevos. Uno de un cliente en Londres, otro de mi gestor patrimonial en Ginebra y el tercero de mi abogado, Lucas. Abrí el de Lucas. El asunto era sencillo. Actualización trimestral. El cuerpo del mensaje era aún más breve. Harper, transferencia bancaria confirmada. Todo está en orden.
La estrategia avanza según lo previsto. Saludos, Lucas. Sonreí. Y esta vez la sonrisa era completamente mía. Pequeña, íntima, invisible para el mundo. Alcé los ojos al cielo. Era gris, igual que este matrimonio. Pero yo no era gris. Por dentro ardía con un fuego quieto y constante, como siempre había ardido. Me levanté. Era hora de volver a lo que quedaba de casa. Hora de esperar. De observar cómo iba evolucionando su pequeño juego. Porque yo conocía las reglas. Ellos, no. El cuarto de invitados permaneció cerrado durante todo el día. Al caer la noche, oí a Beston moverse por el pasillo. La puerta principal se cerró con un clic seco. El silencio que dejó fue más pesado que cualquier discusión. Subí al dormitorio principal. Abrí mi vestidor de par en par, aparté los abrigos de temporada y presioné el pestillo oculto en el panel lateral. Se abrió con un suave chasquido. Detrás había una caja fuerte empotrada en la pared. Saqué una caja de caoba con cerradura y la llevé a la cama. Dentro descansaban documentos apilados con cuidado. Mi pasado, mi presente, mi verdad. Encima de todo estaba el acuerdo prenupcial. Lo repasé una vez más. Beston tenía razón en algo. Lo había firmado sin poner objeciones, renunciando a cualquier derecho sobre sus bienes anteriores al matrimonio. Su padre, abogado corporativo en Connecticut, lo había redactado personalmente. Es solo un trámite estándar, Harper. Para proteger a la familia, había dicho. Y yo había asentido. Porque mis bienes, los que ya tenía entonces y los que vendría a ganar después, no figuraban en ninguna parte de ese documento. Eran míos, solo míos. Debajo del acuerdo había un contrato, el mío, con una consultora con sede en Luxemburgo, Euro Invest Consulting. Mi cargo, consultora senior para mercados norteamericanos. Compensación mensual, $50,000, sin contar los bonos por rendimiento, que eran considerables. Lo había firmado 3 meses antes de la boda. Nadie lo sabía, ni mi familia, ni mis amigos. Y desde luego, no Beston. Después venían los extractos bancarios, no de una cuenta, de varias. Una en Delaware, una en Suiza, otra en Singapur. Abrí la de Delaware. No era una cuenta para gastos cotidianos. Era la cuenta maestra que alimentaba a todas las demás. Mi teléfono encriptado vibró sobre la cama. Era Lucas. Harper, ¿estás bien? Me enteré de lo de Beston. Vanessa me llamó. Parecía muy angustiada. Lucas, mi abogado. La única persona, junto a mi gestor, que conocía toda la verdad. Un amigo de la Facultad de Derecho de Yale, de los que no juzgan. Estoy bien, Lucas, mejor de lo que imaginas. Cuéntamelo todo. Le resumí la mañana en pocas frases. Las acusaciones, la otra mujer, el desliz con Vanessa. Entiendo, dijo, con esa calma analítica que tanto valoraba yo. ¿Y qué vas a hacer? Quiere un divorcio rápido y limpio, basado en el acuerdo prenupcial. El acuerdo es sólido. Renunciaste a tus derechos sobre sus bienes, sí, pero él también renunció a los suyos sobre los tuyos. Todo lo que has ganado durante el matrimonio es tuyo y solo tuyo. Ni un centavo de lo que tienes puede reclamarlo. Lo sé. ¿Y quieres decírselo? Preguntó, con una nota de curiosidad genuina. Me recosté sobre las almohadas y miré el techo. No, todavía no. ¿Por qué? Porque quiere marcharse, porque me cree una carga, porque hay otra mujer. Quiero ver hasta dónde llega todo esto. Lucas guardó silencio unos segundos. Es un juego arriesgado, Harper. Callar también es una forma de engaño. No es mentira. ¿Acaso preguntó alguna vez? Jamás mostró el menor interés. Simplemente dio por hecho como todo el mundo. Justo. Pero cuando presente los papeles, deja que el proceso siga adelante. Que sea rápido, que sea limpio, como él quiere. Sin peleas, ni siquiera por el apartamento, aunque tu nombre podría. Nada, Lucas, nada. Que se quede con todo lo suyo. Yo me quedaré con lo mío. Colgamos. Guardé los documentos, cerré el panel. El armario volvió a parecer completamente normal, como mi vida. Bajé a la cocina y me preparé una tortilla sencilla. Comí sola, en silencio. El único sonido era el del tenedor rozando el plato. La puerta principal se abrió pasadas las 10. Beston entró. Olía a colonia barata y a cócteles.
No era su colonia habitual. Hola, dijo, sin mirarme. Hola, ¿has cenado? Sí, fuera, asentí y seguí comiendo. Se sirvió un vaso de agua y lo apuró de un trago. Luego se apoyó en la isla de la cocina con los brazos cruzados. Hoy estuve con mi abogado, dijo. De acuerdo. Quiere presentar los papeles en unos días. Si estás dispuesta, podemos hacer esto de forma amistosa, sin peleas, sin esperas interminables. Estoy de acuerdo. Me miró como si no terminara de creerme, sin discutir, sin rogarle que se quedara. No quiero nada de lo tuyo, Beston. Tú mismo se lo dejaste claro a todo el mundo. El apartamento es tuyo. Los coches son tuyos. Quédate con cada cosa. Yo me voy y punto. Su expresión cambió, se suavizó, casi sin quererlo, y por un momento pareció genuinamente aliviado. Pero entonces una sombra le cruzó el rostro. ¿Y tú a dónde vas a ir? ¿Tienes dinero para alquilar algo? Puedo darte algo para que puedas empezar de cero. La oferta llegaba tarde, envuelta en culpa, completamente hueca. No hace falta. Ya me buscaré la vida. Harper, no seas orgullosa. No tienes trabajo. No tienes ahorros. ¿Cómo piensas sobrevivir? Me las arreglaré. No tienes que preocuparte por mí. Sacudió la cabeza, frustrado. Siempre igual, siempre tan terca. Sabes, esto es exactamente el problema. Ni siquiera eres capaz de aceptar ayuda cuando te la ofrecen. Dejé el tenedor sobre el plato, me levanté y lo llevé al fregadero. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó, antes de que yo dijera nada más. Va a venir un notario por la tarde para que firmemos los primeros documentos de separación. Estaré aquí. Y subí al dormitorio, nuestro dormitorio, que ya no era nuestro. Me di una ducha larga y me metí en la cama. La cama se sentía inmensa, fría, vacía. A la mañana siguiente, a las 11 en punto, sonó el timbre. Era Vanessa. Entró como si la hubieran disparado por un cañón. Perfume caro, un abrazo capaz de romperle las costillas a cualquiera. Harper, mi niña, pobrecita. Cuéntamelo todo. Se dejó caer en el sofá y yo me senté frente a ella. Su preocupación era una máscara que llevaba puesta demasiado tiempo. Pero detrás de esa máscara había algo más. Emoción. Una curiosidad que le brillaba en los ojos. No hay mucho que contar, dije, encogiéndome de hombros. Beston ya no me quiere. Se va. Hay alguien más. Imposible. Es un idiota. ¿Quién es esa que le ha comido el coco? No lo sé. No quiso decirme su nombre. Vanessa compuso su mejor cara de indignación. Qué cobarde. Gracias a Dios me tienes a mí. ¿Y qué vas a hacer? Tienes dónde quedarte. Todavía no, dije. Estoy mirando opciones. Pero Harper, si ni siquiera tienes trabajo, esto es un desastre. Mira, quédate conmigo una temporada mientras ordenas las cosas. La oferta flotó en el aire, completamente vacía. Las dos lo sabíamos. No, Vanessa, gracias. No quiero ser una carga. No eres ninguna carga. Somos mejores amigas. Mejores amigas. La frase sonó a hueco total. De verdad, estoy bien. Encontraré un sitio. Conseguiré algún trabajo. Vanessa me estudió la cara buscando señales de pánico o desesperación. No encontró ninguna. Eres muy fuerte, Harps. Siempre lo has sido. Su tono cambió y se volvió más directo. Oye, ¿y el dinero? ¿Tienes algo ahorrado? Porque los abogados cuestan una fortuna y Nueva York no es precisamente barato. Y ahí estaba. La pregunta de verdad. Un poco, mentí. Guardé algo cuando trabajaba. No es mucho, pero me llegará para un par de meses. Bueno, si en algún momento necesitas más, puedo prestarte algo. Eso sí, con un pequeño interés. ¿Entre amigas? Claro. Intereses entre amigas. Por supuesto. Gracias, Vanessa. Eres única. Se quedó un rato más, hablando de nada. Su última compra en Bergdorf, un viaje que tenía planeado, un hombre nuevo que había conocido. Un inversor muy interesante, dijo, sin dar nombres. Cuando por fin se fue, el apartamento pareció respirar. El aire se sintió más limpio. Por la tarde llegó el notario, un hombre serio, gafas de montura metálica, maletín en mano. Beston y yo nos sentamos juntos en la mesa del comedor como dos completos desconocidos. El notario fue explicando cada documento. Renuncia mutua a la pensión conyugal. Acuerdos sobre división de bienes. Beston se quedaba con todo.
Yo, según los papeles, me iba prácticamente con lo puesto. Firmé donde me indicaron. Sin dudar ni un segundo. Mi firma, Harper Evans. Rápida, limpia, definitiva. Eso es todo, dijo el notario mientras guardaba sus papeles. Esto se presentará ante el tribunal. Debería resolverse rápido. Recogió su maletín y se marchó. Nos quedamos solos en el comedor. Esto es lo mejor, Harper, murmuró Beston sin mirarme a los ojos. Sí, lo es. Necesitas ayuda para encontrar apartamento. Conozco a un agente bueno. No, ya tengo a alguien. Ah, bien. Se levantó y se ajustó el Rolex, un tic nervioso que reconocí de 1000 veces. Me mudaré esta noche a un alquiler temporal, solo hasta que todo se asiente. Ya, sí. Es mejor para los dos. Asentí sin decir nada y subí a mi cuarto. Lo escuché preparar sus cosas en la habitación de invitados, el cierre de la maleta, sus pasos, la puerta principal abriéndose y cerrándose. Se fue sin despedirse. Solo quedó el silencio. El apartamento era enorme y estaba completamente vacío. Caminé por las habitaciones rozando los fantasmas de todo lo que había sido. Llamé a Lucas. He firmado. Sin nada a cambio. Nada. Que se quede con todo. Que viva con su conciencia, o con lo que le quede de ella. Y ahora espero y observo. ¿Por qué? Quiero ver qué hace con su nueva libertad. Quiero saber quién es esa otra mujer. Quiero ver cómo mueven sus piezas. Lucas suspiró al otro lado del teléfono. Tienes un plan, te conozco. Siempre tienes un plan. No siempre, pero esta vez sí. Colgué. Me acerqué a la ventana del salón y miré hacia la calle. Abajo. Beston estaba en la acera cargando su maleta en el maletero de un Uber negro. No su Tesla, un Uber. Y entonces lo vi. Al otro lado de la calle estaba aparcado un pequeño Range Rover azul marino. Conocía ese coche perfectamente. Era el de Vanessa. Beston se subió al Uber y arrancó. El SUV azul marino se incorporó al tráfico, siguiéndolo a una distancia prudente. Los dos doblaron la esquina y desaparecieron. Me quedé junto a la ventana. No de alegría, no de tristeza. Era la sonrisa de alguien que acaba de ver caer la primera ficha del dominó, sabiendo exactamente cómo van a caer todas las demás. Los días que siguieron no fueron de espera pasiva, eran días de movimiento invisible. Me levanté temprano, como de costumbre, y preparé café, solo para mí. Una taza, una persona. Sonó mi teléfono. Era Vanessa. Claro. Harper, ¿cómo estás? Intenté ubicarte toda la noche. Su voz tenía algo extraño, demasiado afilada, demasiado tensa. Estoy bien. Me fui a dormir pronto. Ay, cielo. Qué horror estar sola en ese apartamento tan enorme. Quiero ir. Puedo traer bagels. No es necesario, de verdad. Pero no deberías estar sola. Además, tengo algo que contarte. Hizo una pausa. Una de esas pausas que se hacen a propósito. He descubierto quién es la otra mujer. Me quedé quieta. La taza caliente entre mis manos, el vapor subiéndome a la cara. Así, se llama Megan. ¿La conoces? Trabaja en el departamento de cumplimiento del banco de Beston. Megan. El nombre me trajo una imagen difusa. Una mujer rubia, delgada, trajes perfectamente ceñidos, una cena corporativa de hacía más de un año, discreta, siempre observando. Ya veo, dije, solo eso, sin ninguna vergüenza. Destruir así un matrimonio, y encima con un colega de trabajo. Es lo más repugnante de todo. Su indignación sonaba tan auténtica como un papel de regalo vacío. ¿Y cómo te enteraste? Hubo una pausa. Una fracción de segundo de más. Me lo dijo una amiga del banco. Ya sabes que tengo contactos en todos lados. Allí es un escándalo. Todo el mundo lo comenta. Al menos ya sabes la verdad. Beston volverá de rodillas en cuanto se le pase su típica crisis de los 40. Ya lo verás. No contesté. Bebí mi café. Oye, ¿y el apartamento? Preguntó Vanessa, cambiando de tema con demasiada rapidez. Es demasiado grande para ti sola. ¿Quién paga la hipoteca ahora? Beston seguirá pagando hasta que decidan venderlo, ¿no? Claro, eso es un alivio. ¿Y qué tienes pensado hacer? Puede que necesites unas vacaciones. Aunque viajar ahora debe de costar una fortuna. Si en algún momento necesitas algo. Gracias, Vanessa. Ya veremos. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono un momento.
Luego abrí el navegador y escribí el nombre de Megan junto al del banco de Beston. Apareció su perfil de LinkedIn de inmediato. Analista de riesgos, 10 años en la firma. Foto sobria, profesional, sin ninguna provocación. Cerré el portátil y sonreí. Vanessa mentía. Lo sabía. La pregunta no era si mentía, sino para qué. Para mantenerme distraída. Para asegurarse de que no mirara en la dirección correcta. Era tan torpe que daban ganas de reírse. Vibró mi teléfono encriptado. Lucas. Buenos días, Harper. 2 novedades. Primera, el tribunal ya ha registrado la solicitud de divorcio. Segunda, recibí una consulta muy peculiar esta mañana. De otro abogado. Preguntaba con mucho tacto sobre tus posibles propiedades, si tenías trabajo, ese tipo de información. De parte de Beston. No lo dijo. No identificó a su cliente. Pero el tono era de alguien que intenta sacar información sin hacer preguntas directas. Puede que no sea Beston quien está detrás de esto. Puede que sea Vanessa, asegurándose de que esté tan en la ruina como ella espera. Tú sabrás mejor que nadie, dijo Lucas. ¿Necesitas algo más? Sí. Búscame un apartamento. Algo tranquilo, sin llamar la atención. 2 habitaciones, Brooklyn o Astoria. Ponlo a nombre de la LLC. Te mudas. Este sitio ya no huele a nada que quiera respirar. Entendido. Te mando opciones esta semana. Y colgó. Lucas me mandó fotos de apartamentos. Elegí uno en Brooklyn. 2 habitaciones, edificio con portero, barrio tranquilo. Lo compré a través de la LLC. Al contado. Sin hipoteca y sin ningún registro a mi nombre. La mudanza duró una tarde entera. 2 maletas y una caja. La caja de caoba con cerradura. Dejé el piso del Upper East Side impecable, vacío y en silencio. Igual que nuestro matrimonio. El nuevo apartamento era pequeño y acogedor. Lo amueblé con piezas sencillas y de buen gusto. Nada lujoso, nada que gritara ni susurrara riqueza. El objetivo era pasar completamente desapercibida. Una noche sonó mi teléfono habitual. Número oculto, contesté. Harper, soy Megan. La voz era suave, algo insegura. Hola. Megan, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Llamo porque esto es muy incómodo de decir. Tienes un minuto. Claro. Me quedé en silencio y la dejé hablar. Es por lo de Beston. Escuché que circula un rumor de que hemos tenido una aventura. Solo quería decirte que es completamente falso. Somos compañeros de trabajo. Nada más. Llevaba 3 años comprometida con su pareja. Llamaba para que yo supiera que no había tenido nada que ver con mi divorcio. Lo sé, Megan. Hubo una pausa, breve. ¿Cómo puedes saberlo? Porque Beston no es precisamente un maestro de la discreción. Y porque quien sembró ese rumor tenía sus propios intereses que proteger. Vanessa, dijo ella, sin vacilar ni un segundo. Sí. Quizá debería dejar de hablar, murmuró. Pero ten cuidado, Harper. Esa mujer no es tu amiga, ya lo sé. Gracias por llamar, Megan. De verdad. De nada. Y lo siento mucho. Todo esto. Lo siento de verdad. Colgó. Apoyé el teléfono sobre la mesa de centro y me quedé mirándolo un momento. Así que Vanessa había utilizado a Megan como pantalla, como distracción para cubrir sus propias huellas mientras ganaba tiempo. Torpe y desesperadamente ambiciosa. 3 semanas después de que el divorcio quedara firmado y sellado, llegó la noticia. No de boca de Beston. No de Vanessa. Vino de Instagram. Estaba navegando por mi cuenta falsa, esa que tenía fotos de quesos artesanales y atardeceres genéricos, cuando apareció. La historia de Vanessa. Una imagen de 2 manos entrelazadas. En una de ellas, un diamante enorme que capturaba toda la luz. En la otra muñeca, un reloj que reconocí al instante. El Patek Philippe que yo le había regalado a Beston por nuestro primer aniversario. El texto era simple. Dije que sí. Por fin, exactamente donde merezco estar. No reaccioné, me quedé mirando la pantalla. Luego cerré la aplicación. Sin like, sin comentario, sin nada. Minutos después, mi teléfono empezó a arder. Mensajes de conocidos en común. ¿Lo viste? No me lo puedo creer. Los ignoré todos. Respondí únicamente a uno, el de mi prima Lauren, el único vínculo familiar que de verdad me importaba. ¿Estás bien?, decía su mensaje. Estoy bien, respondí. Me llamó enseguida.
Harper, esto es una locura absoluta. ¿Cómo pudo hacerte algo así? Y con Vanessa, era tu dama de honor. Ya no lo es. Lo sabías. Sospechabas de ella. Ahora que está confirmado, tienes que exponerlos. Contárselo a todo el mundo. ¿Para qué, Lauren? Ya lo verán solos. Cuando se casen, se van a casar ya. Tan pronto. Eso parece. Lauren soltó una cadena de insultos que probablemente habría hecho enrojecer a un marino. Luego cambió el tono. Oye, estás bien económicamente. Necesitas algo. Porque mamá dice que podrías venir a quedarte con nosotros una temporada en Miami. Sol, playa, aire fresco. Te vendría bien. Gracias. Pero estoy bien aquí en Nueva York, de verdad. Colgamos. Me quedé mirando la pared blanca y vacía del salón. Al día siguiente llegó un sobre por correo. Cartulina crema de gramaje grueso, caligrafía elegante. Dentro, una invitación formal. Vanessa y Beston solicitaban el honor de mi presencia en la celebración de su boda. La fecha era dentro de un mes. El lugar, una finca ridículamente exclusiva y cara en los Hamptons. Sin nota personal. Sin una sola palabra escrita a mano. Solo una invitación fría como una jugada de poder disfrazada de cortesía. La dejé sobre la encimera junto a mi café. Sonó el teléfono encriptado. Mi gestor patrimonial en Ginebra. Señora Evans, disculpe la hora. Tenemos una oportunidad que acaba de aparecer. Una startup biotecnológica en Boston, ronda Serie B. Los fundamentos son muy sólidos. El folleto está en su bandeja de entrada. Lo reviso. Mándeme la tabla de capitalización, ya enviada. Y, señora Evans, le doy mi más sentido pésame por su divorcio. Me detuve. No esperaba eso. ¿Cómo se enteró de mi vida personal? Su abogado, el señor Lucas. Lo mencionó de pasada durante una reestructuración fiscal. Nada más. Lucas, discreto pero meticuloso hasta en los detalles que no vienen al caso. No hacen falta condolencias. Fue una decisión mutua. Proceda con la inversión en biotecnología bajo nuestros parámetros habituales. Como desee, colgué, miré la invitación sobre la encimera, la cogí, la doblé por la mitad, luego otra vez y otra, hasta que quedó convertida en un pequeño cuadrado duro de cartulina cara. La tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. No asistiría. Por supuesto que no, pero enviaría un regalo. Algo hermoso, algo caro. Algo que le recordara a Beston exactamente lo que había desperdiciado y que le mostrara a Vanessa lo que creía haber ganado. Sonreí, por primera vez en semanas. Una sonrisa auténtica, fría, calculada, perfecta. Mi teléfono personal vibró. Mensaje de Vanessa. Recibiste la invitación, Harps. Sé que es una situación rara, pero significaría muchísimo para mí que vinieras. Eres mi amiga más antigua y siempre lo serás. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, me levanté y caminé hasta la ventana. Brooklyn se desplegaba frente a mí. Duro, inmenso, completamente indiferente. Y allí estaba yo, en medio de todo ese silencio activo, invisible, esperando, viendo caer las fichas una a una. La luna de miel fue en las Maldivas. Lo supe porque Vanessa documentó cada segundo en Instagram con una dedicación casi profesional. Agua turquesa, bungalow sobre el océano, Beston bronceado y obligado a llevar camisas de lino floreadas que jamás habría elegido conmigo. En una foto, ella extendía la mano hacia la cámara mostrando el anillo, con 2 copas de champán de cosecha en primer plano. El texto: viviendo la vida para la que nací. No interactué. Solo los observé como una antropóloga, estudiando una tribu que no entiende que la están mirando. Mientras tanto, yo trabajaba. Una de las habitaciones de mi apartamento en Brooklyn se había convertido en un centro de mando minimalista. Un escritorio de roble macizo, 3 monitores ultrawide, teléfonos siempre en silencio. Las mañanas las pasaba gestionando carteras, analizando informes de la SEC, atendiendo llamadas con clientes en Londres, Zúrich y Tokio. Ese era mi mundo real. El otro, la ficción de Instagram, era exactamente eso, ficción. Una semana después de la boda, Lucas se presentó en mi casa. Tienes cara de agotamiento, dijo, dejando su maletín de cuero sobre la mesa del comedor.
Los mercados asiáticos no descansan. Tú tampoco. Duermo lo que necesito. Trajiste los documentos. Sacó una carpeta elegante y la puso frente a mí. La escritura del apartamento estaba registrada a nombre de Euro Invest Consulting LLC. Blindada. Completamente anónima. Perfecto. Lucas también había completado la investigación sobre Beston. Y lo que encontró era exactamente lo que esperaba oír. Había pedido un préstamo personal enorme, respaldado por sus opciones sobre acciones. La respuesta era obvia. La boda en los Hamptons, las Maldivas, y ahora un apartamento nuevo en un rascacielos de lujo en Tribeca. Alquiler por las nubes. El contrato firmado a nombre de Beston y Vanessa Sterling. Ella ya usa su apellido. Vanessa Sterling, dije. Suena pretencioso. Lucas sonrió con esa ironía suya característica y me confirmó lo que sospechaba. Vanessa no trabajaba. Había dejado su puesto en la Galería de Arte de Chelsea justo cuando todo ocurrió. Ahora su perfil de LinkedIn la describía como consultora de arte independiente. Lo que significara eso. Significaba exactamente lo que parecía. Vivía de Beston. O más precisamente, de la línea de crédito de Beston. Y viendo el ritmo al que gastaban, aquello no era sostenible. Lucas me miró fijamente antes de continuar. El abogado de Beston había vuelto a llamarle, esta vez sin rodeos. Preguntó si yo estaría dispuesta a ofrecer un pago voluntario, una especie de gesto de buena voluntad, considerando lo favorables que habían sido los términos del divorcio. Casi me atraganté con el agua. Querían dinero de mí, después de haberme echado a la calle. Le dije a Lucas que respondiera con un no rotundo, que no necesitaba la caridad de nadie, que estaba perfectamente bien, y que colgara. Lucas asintió y pasó al siguiente punto. La startup biotecnológica de Boston había aceptado la ronda Serie B. Mi fondo era ahora el mayor accionista minoritario. Me lo dijo como si fuera una gran noticia. No sonreí. Era un negocio, no una celebración. Pasamos a la fundación. El papeleo para la organización sin ánimo de lucro estaba finalizado. Se llamaría Fondo Mujeres en Innovación. Con la dotación inicial anónima que había aportado, podían comenzar a operar de inmediato. Primer objetivo, microcréditos para emprendedoras en zonas rurales de los Apalaches. Justo como yo quería. Le pedí que la lanzara el mes siguiente, sin comunicados de prensa, sin nombres. Lucas cerró la carpeta y me miró durante un momento largo. ¿Cuánto tiempo puedes seguir viviendo así? No puedes existir en las sombras para siempre. Esa farsa que protagonizan Beston y Vanessa está construida sobre una ilusión. Sobre lo que creen que yo tengo o sobre lo que creen que me falta. Es una bomba de relojería. Y cuando explote, yo no estaré dentro del radio de la explosión. Ellos eligieron su camino. Ahora tienen que recorrerlo. Ese camino tuyo es increíblemente solitario. Es libertad. No son lo mismo. Y se fue. Me quedé sola frente a los 3 monitores, pero no veía gráficos ni resultados trimestrales. Veía el agua turquesa de las Maldivas y la sonrisa perfecta e ignorante de Beston. 2 días después me los encontré. Fue en una delicatessen artesanal en Tribeca. Una de esas tiendas pequeñas y pretenciosas donde venden trufas importadas y tarros diminutos de mermelada por $30. Yo estaba por la zona para reunirme con un promotor inmobiliario y entré a comprar unas aceitunas importadas. Ellos entraron riéndose. Él llevaba un traje a medida. Ella un vestido de diseñador que fácilmente costaba más que mi portátil. Nos vimos exactamente al mismo tiempo. El silencio cayó como un yunque. Vanessa reaccionó primero. Pronunció mi nombre con una voz, un tono demasiado alta, cargada de dulzura artificial. Le dije que solo estaba haciendo un recado por la zona. Y entonces vino el comentario de que ellos acababan de mudarse a un ático precioso justo allí, en Tribeca. Que las vistas al Hudson eran para morirse. Dicho con esa entonación particular que dejaba claro que Brooklyn era para ella poco más que un barrio marginal. Beston no habló, solo me miró, o más bien estudió mi ropa. Los vaqueros sencillos de Sara,
el bolso de tela sin marca, las bailarinas desgastadas. Buscaba señales de dificultad, de lucha. No las encontró, pero tampoco encontró lujo. Solo una normalidad completamente deliberada. Cuando por fin preguntó cómo me iba, le respondí con toda la calma del mundo que muy bien. Y añadí que parecía que ellos dos habían disfrutado mucho de la luna de miel, que las fotos eran preciosas. Vanessa se sonrojó de vanidad pura. Dijo que había sido un sueño absoluto. Beston confirmó, sin apartar nunca los ojos de los míos, que había sido perfecto. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Fue Vanessa quien lo rompió, diciendo que no querían entretenerme. Y luego lanzó la flecha, que si seguía buscando trabajo. Algo así. Ya sabes cómo está el mercado. Entonces ofreció, con una sonrisa de lo más generosa, que Beston podría hablar bien de mí con alguien de recursos humanos en su banco. Para un puesto de recepcionista o algo por el estilo. Beston pareció visiblemente incómodo. No, pero Vanessa insistió, que todos éramos adultos, que Harper necesitaba ingresos para pagar su pequeño piso de Brooklyn. La miré fijamente y le dije, con mi sonrisa completamente intacta, que no me preocupara, que me estaba arreglando bastante bien, que no necesitaba nada. Pagué mis aceitunas, un tarrito diminuto. 20. Vanessa echó un vistazo rápido a la etiqueta del precio y luego deslizó los ojos hacia mi bolso de tela. Pude ver los números corriendo en su cabeza. Bueno, nos tenemos que ir. Besitos. Se inclinó hacia mí y me dio 2 besos al aire, de esos que no tocan nada. Su perfume era denso, casi agresivo, el tipo de fragancia que llena una habitación antes de que la persona entre. Beston no hizo nada. Solo asintió, rígido, con los brazos pegados al cuerpo. Salí de la tienda y eché a caminar por la calle a paso rápido, sin voltear, sin dudar. Pero en cuanto doblé la esquina me pegué contra una pared de ladrillo, cerré los ojos y respiré hondo. No era tristeza lo que sentía, era otra cosa, una furia fría, compacta, dura como piedra. El teléfono vibró. Número desconocido. Vi tu perfil en LinkedIn. Me preguntaba si te apetecería tomar un café. Un viejo amigo. No reconocí los dígitos, pero algo en mi interior supo de inmediato quién era. No contesté. Borré el mensaje y seguí caminando. Esa misma noche, Vanessa subió una foto a Instagram. Alguien en la tienda debió de sacarla sin que yo me diera cuenta. Salíamos los 3 juntos, sonriendo, o más bien fingiendo hacerlo. El texto decía algo así como, ¿cuáles eran las probabilidades? Hoy me encontré con mi amiga más antigua, siempre en mi corazón. Los comentarios no tardaron en llover. No comenté nada, no le di me gusta. Solo hice una captura de pantalla. La guardé en una carpeta que tenía etiquetada con una sola palabra. Pruebas. A la tarde siguiente, Beston llamó a mi número personal. No lo había hecho desde que firmamos el divorcio. Harper, soy yo. Ya sé quién eres. Beston, ¿qué quieres? Quería disculparse por lo de la tienda. Que Vanessa a veces se pasaba un poco. Que no había sido su intención ofenderme. Le respondí que no me había sentido ofendida. Claro, dijo. Una pausa incómoda. Luego soltó lo que realmente quería decir. He estado pensando en ti. Verme comprando ese tarrito de aceitunas me hizo creer que quizás las cosas se te estaban complicando de verdad. Y si necesitas un préstamo, sin intereses, solo para salir del paso hasta que encuentres algo estable. Beston, estoy bien. De verdad, no quiero tu dinero. No es caridad, Harper. Es por lo que fuimos. Lo que fuimos. Un fantasma. Una mentira bien construida. No estoy pasando apuros. Tengo ahorros. Estoy buscando activamente. Algo saldrá. ¿Qué tipo de trabajo? Su tono cambió de golpe. Se volvió urgente, casi frenético. Llevas años fuera del entorno corporativo. No tienes experiencia reciente en el currículum. El mercado está brutal ahora mismo. Tengo más experiencia de la que podrías imaginar, pensé. Pero lo que dije fue, algo saldrá, no te preocupes tú, concéntrate en tu nueva vida. Exhaló con fuerza, ¿me odias? La pregunta llegó sin aviso, torpe, cruda, sin disfrazar. No, Beston, no te odio. Ahora eres un desconocido para mí.
Y uno no le guarda rencor a los desconocidos. La línea se cortó. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono, con las manos levemente temblorosas. No de dolor, de poder. Del poder absoluto y casi embriagador de saber exactamente cómo está el tablero mientras los demás caminan a ciegas. Una semana después, Lucas me mandó un correo marcado como urgente. Adjunto había un recorte en PDF de la sección de Capital Riesgo del Wall Street Journal, un artículo corto sobre la biotecnológica de Boston. Mi startup, mi dinero. Mi nombre, por supuesto, no aparecía en ninguna parte. Solo citaban el nombre del vehículo de inversión con sede en Luxemburgo que yo controlaba. Debajo del recorte, Lucas había escrito: esto está empezando a hacer ruido. Mantén el perfil bajo. En ese momento sonó el teléfono. Vanessa. Harper, cielo. ¿Has leído el periódico hoy? No, ¿por qué? Nada. Es que Beston está actuando de una forma rarísima. Leyó algo sobre una operación en biotecnología y se puso imposible. Dice que conoce al director ejecutivo de esa empresa, que llevaban meses rogando por capital, y que de repente apareció este fondo fantasma de Luxemburgo y firmó un cheque en blanco. ¿No te parece turbio? No sabría decirte, no sigo el mundo de las finanzas. Claro, por supuesto que no. Pero es que Beston sí, y está obsesionado. Dice que el fondo es una caja negra, completamente invisible. Nadie sabe quiénes están detrás. ¡Qué misterio! Sí, un misterio. Mira, me tengo que ir, Vanessa. Bueno, besos, suerte con lo del trabajo. Y colgó. Dejé el teléfono sobre el escritorio. Miré el artículo del Wall Street Journal en la pantalla y luego alcancé a ver mi propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Fría, tranquila, impermeable. Beston estaba intrigado. Empezaba a hacer preguntas, a tirar de los hilos. Era más astuto de lo que Vanessa pensaba, o quizás simplemente más desconfiado. Bien, que escarbara. Que siguiera el rastro hasta sangrarle los dedos. Que lo siguiera hasta llegar a mí. Que descubriera que ese rastro había apuntado hacia mí desde el principio. Sonreí. Una sonrisa pequeña. Secreta, igual que mi vida, igual que mi dinero, igual que lo que algunos llamarían venganza, aunque yo sabía muy bien que no lo era. Era justicia. Pura, sin ruido, sin adulterar. Inevitable. El artículo de biotecnología no se quedó enterrado en la prensa especializada. 2 días después, Bloomberg lo recogió con un reportaje más extenso. Usaron palabras como sigilosa, sofisticada y estratega implacable para describir a la inversora anónima. Sin nombres, solo curiosidad y admiración. Lo leí en mi iPad durante el desayuno. Lucas llamó a media mañana. Está moviéndose. ¿Quién? Tu ex marido. Tiene un contacto en la SEC. Ha estado haciendo consultas extraoficiales sobre Euro Invest Consulting, tratando de mapear la estructura de propiedad. ¿Y puede? No. El velo corporativo está construido en capas. Sociedades de Delaware anidadas dentro de fideicomisos offshore. Que siga intentándolo. Está diseñado para aguantar una tormenta de categoría 5, pero que esté investigando ya lo dice todo. Que sospeche. Eso era suficiente. Que investigue, Lucas. Harper, esto puede complicarse mucho. Que lo haga. Va a gastar un dinero que no tiene para no encontrar absolutamente nada que yo no haya decidido que pueda encontrar. Lucas suspiró al otro lado del teléfono. ¿Y si va directo a ti? Si te pregunta de frente, sin rodeos. Entonces le diré la verdad. Colgué. Terminé el café y entré en una videoconferencia con un gestor de patrimonio en Zúrich. La vida no se detiene. Esa noche fui a la inauguración de una galería en Chelsea. La dueña era Fiona, una conocida de la universidad. No éramos íntimas, pero me había mandado invitación y yo necesitaba salir un momento de las sombras, hacerme visible, aparecer. La galería estaba llena. Coleccionistas con trajes de $10,000, mujeres con copas de prosecco, conversaciones en susurros sobre expresionismo abstracto. Fiona me recibió con 2 besos. Harper, me enteré del divorcio. Lo siento de verdad. Está bien, Fiona. Ya es historia. Qué bien te ves. Oye, ven, quiero que conozcas a alguien. Se llama Charles.
Coleccionista privado, busca diversificar hacia mercados emergentes. Me llevó hasta un hombre de unos 50 años, porte distinguido, mirada afilada como un bisturí. Empezamos hablando de arte y terminamos en macroeconomía y capital riesgo, como suele pasar cuando dos personas saben exactamente lo que hacen. Fui discreta, pero dejé caer las ideas precisas en el momento justo. Al final del intercambio nos dimos las tarjetas. La mía era minimalista hasta el extremo. Harper Evans, consultora. Un correo, un número. Nada más. La llamaré, dijo Charles, guardándosela en el bolsillo interior con una sonrisa que valía su peso en oro. Fue en ese momento cuando lo sentí. Un cosquilleo en la nuca. Una mirada densa, cargada, que no necesitaba voz para hacerse oír. Me giré despacio. Al fondo de la galería, junto al guardarropa, estaba Beston, solo, mirándome directamente. Nuestros ojos se cruzaron a través del gentío. Su cara era una máscara de tensión perfectamente controlada, aunque a mí no me engañaba. Asintió levemente con la cabeza. Yo le devolví el gesto, y entonces giró sobre sus talones y se fue. Oye, ese era Beston, tu ex, preguntó Fiona, tocándome el codo. Sí, ¿qué demonios hacía aquí? No está en mi lista de compradores y no es de los que se cuelan solos en una inauguración de Chelsea. No lo sé. Habrá entrado por casualidad. Pero no, me había rastreado. Había venido a ver con sus propios ojos qué hacía su exmujer, la mantenida, la que no tenía trabajo ni futuro, codedándose con un coleccionista de primera línea en una galería de élite. Llegué tarde a casa. La luz roja del contestador parpadeaba. Era Beston, voz tensa, casi quebrada. Harper, soy yo. Tengo que hablar contigo. Es urgente. Llámame en cuanto escuches esto. No le devolví la llamada. Esperé. A la tarde siguiente sonó el interfono. Miré la cámara. Beston en el vestíbulo. Tenía un aspecto terrible. Llevaba la misma corbata de la noche anterior, con el cuello desabrochado y el pelo sin el orden habitual. Le abrí, pero me quedé en el umbral de la puerta. No lo invité a entrar. Nos mantuvimos de pie en el pasillo de Brooklyn. Hola, dijo con la voz ronca. Hola, Beston. ¿Qué quieres? Puedo entrar. Solo 5 minutos. Prefiero que no, estoy ocupada. ¿Haciendo qué? La pregunta salió con un filo que no esperaba. Luego se frenó solo. Perdona, no es asunto mío. Exacto. ¿Qué quieres? Respiró hondo y se subió las gafas por el puente de la nariz. Señal inconfundible. Estaba al límite. He estado pensando en tu situación. Me preocupas. Miré tu LinkedIn. Está vacío. Sin historial corporativo reciente. Sin referencias. El mercado ahora mismo es brutal, Harper, y yo me siento parte de esto. No eres responsable de mí. Soy una adulta. Lo sé, pero... Se interrumpió. Miró por encima de mi hombro hacia el apartamento. Este piso es de alquiler, no. Puedes de verdad pagarlo. Sí. ¿Cómo? La palabra cayó como un golpe. Directo, desesperado, sin envoltura. Lo miré sin parpadear. Eso no te incumbe. Sí me incumbe. Si estás metida en algo que no debes, si pediste préstamos a gente que no conviene, si te estás hundiendo, ¿por qué iba a estar metida en nada turbio? Porque la gente hace cosas desesperadas cuando no llega a fin de mes. Y tú, Harper, no tienes dinero. Casi me río en su cara. Me mordí el interior de la mejilla. Te lo repito una última vez. Estoy perfectamente bien. Y ahora te pido que te vayas. No puedes presentarte aquí a interrogarme. No es un interrogatorio. Estoy intentando entender qué está pasando. Te vi anoche con Charles Kensington. Estabais enzarzados en una conversación muy seria. Él te dio su tarjeta y tú le diste la tuya. ¿Qué tarjeta, Harper? Tú no tienes tarjetas de visita. El pánico que le encendió los ojos en ese momento era de otro tipo, frenético, sin suelo bajo los pies, como si el mundo que creía conocer llevara rato moviéndose y él apenas acabara de notarlo. Es una tarjeta personal, no es nada. Y el artículo, siguió, dando un paso hacia mí, atropellando mis respuestas. La compra de la biotecnológica de Boston. El Fondo de Luxemburgo. Euro Invest Consulting. Estuve tirando del hilo. Es una caja negra, sí, pero en un registro de una sociedad instrumental apareció un nombre. Lucas.
tu amigo de la universidad, tu abogado en el divorcio. El ambiente del pasillo se volvió denso de golpe. Imposible de respirar. Lo miré fijamente y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Dejé que su pregunta flotara en el vacío, pudriéndose despacio en el espacio muerto que nos separaba. ¿Qué estás insinuando exactamente, Beston? Nada encaja, siguió. Vanessa dice que estás actuando de forma extraña, que no has llorado, que tienes este apartamento tan bonito, que apareces en galas de arte VIP haciendo contactos con magnates. ¿De dónde viene el dinero, Harper? Ahí estaba. Por fin. La pregunta que había estado enterrada en su subconsciente durante años. Demasiado orgulloso para formularla de verdad. Demasiado arrogante para reconocer que le carcomía por dentro. Le dediqué una sonrisa pequeña, casi compasiva. Esa pregunta deberías hacértela a ti mismo, Beston. ¿De dónde sale el dinero para tu nuevo ático en Tribeca? Para la luna de miel en las Maldivas. Para el diamante de 6 quilates que le pusiste en el dedo a Vanessa. Porque tu sueldo base en el banco no cubre ni la mitad de ese estilo de vida. Me sé perfectamente cuáles son tus márgenes. Todo el color abandonó su rostro. Eso no es asunto tuyo. Gano suficiente. ¿Estás seguro? ¿O abriste otra línea de crédito? ¿Apalancaste tus acciones antes de que se consoliden? Te estás hundiendo, Beston. Y esta mañana apareciste en mi puerta esperando encontrarme destruida, solo para sentirte un poco mejor con tu propio barco hundiéndose. No necesito que me analices, gritó. Su voz reverberó por el pasillo. Solo quiero saber en qué clase de juego enfermizo estás metida. No estoy jugando a nada, estoy viviendo mi vida. Eres tú quien lleva años fingiendo. Fingiendo ser el gran titán de Wall Street. Fingiendo ser un recién casado feliz. Viviendo una vida que no puedes sostener. Y se nota, Beston. Lo veo en tus ojos ahora mismo. Estás aterrado. No tenía palabras. Su respiración era irregular, entrecortada. Me miraba como si no me hubiera visto nunca. Como si fuera una completa desconocida. Y, en cierto modo, lo era. ¿Quién eres, Harper? Susurró. Soy yo, una mujer. Nada más. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Cerré la puerta con calma, sin portazo, con una suavidad casi cruel. Escuché sus pasos lentos y derrotados alejarse por el pasillo hacia el ascensor. Apoyé la frente contra la madera fría y cerré los ojos. No sentí ninguna satisfacción, solo un vacío enorme y hueco, y la certeza de que esto no había terminado, ni por asomo. Esa noche llamó Vanessa, no a mi número habitual, llamó a la línea encriptada, la que nadie conocía. No tenía ese número, pero aún así llamó. Contesté sin pensar. Hola, Harper, soy yo. Su voz temblaba, lloraba de forma histérica. ¿Cómo conseguiste este número? No importa. Necesito verte, ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Es Beston. Está perdiendo la cabeza. Llegó a casa hecho una furia, destrozando cosas, gritando. Dice que llevas años mintiéndonos. Que escondes millones. Es verdad, Harper. Es verdad. No dije nada. ¿Dónde estás? Sollozó. Estoy en casa. Por favor, deja que vaya. Tenemos que hablar. Los tres. Como antes. No hay un antes, Vanessa. Nunca hubo un nosotros tres. Éramos tú y yo. Hasta que decidiste que querías quedarte con todo. No voy a hacer esto por teléfono. Voy a ir. Esto me afecta. Soy su esposa. ¿Tienes el dinero o no? Porque si lo tienes, hay cosas que arreglar. Cosas que Beston tiene todo el derecho legal de saber. Y yo también. Si nos estafaste. Estafaros. La corté. Mi voz cayó a una temperatura glacial. ¿Quién estafó a quién, Vanessa? ¿Quién se acostó con el marido de su mejor amiga? ¿Quién me mintió a la cara durante meses? ¿Quién se casó con él 30 días después de que se echara la tinta en los papeles del divorcio? Eso es diferente. Tú lo hacías infeliz. No te importaba. Él me quería a mí. Y quería mi dinero. O al menos el dinero que cree que tengo. De eso va todo esto. Por fin te diste cuenta de que tu nuevo marido no es el grande de Wall Street que pensabas, y ahora vienes a mí para que lo rescate. Su respiración se cortó en un jadeo. Eres una sociópata. Siempre lo fuiste. Fría, calculadora. ¿Qué le dijiste a Besson hoy? ¿Qué le hiciste?
Le dije la verdad, nada más. Ahora cuelga este teléfono y no vuelvas a marcar este número. Colgué. Bloqueé el número. Apagué el dispositivo. Me temblaban las manos, no de miedo, de rabia. Una furia pura, cristalina, que ardía desde adentro hacia afuera. Sonó el teléfono fijo. Dejé que saltara el contestador. Era Beston. Borracho, las palabras arrastradas. Completamente roto. Harper, por favor. Solo habla conmigo. Dime la verdad. Tienes el dinero. Me has mentido durante 5 años. ¿Quién diablos eres? Colgó. Luego, silencio total. Me senté en la oscuridad del salón, sin encender ni una lámpara. Pensé en el día que firmé los papeles del divorcio. En el alivio absoluto pegado a su cara. Pensé en la boda en los Hamptons, en las Maldivas. Pensé en Vanessa interpretando el papel de la mejor amiga preocupada mientras me robaba la vida. Pensé en mí interpretando el papel de la esposa inútil, y supe con absoluta certeza que el juego había terminado. La farsa se había derrumbado por completo. Al día siguiente saldría el Soli con él, la verdad, toda la verdad, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. Sonreí en la oscuridad. Mañana iba a ser un día muy interesante. Que Beston apareciera en mi puerta a las 3 de la madrugada solo era. No fue ninguna sorpresa. El whisky le espesaba la lengua, pero no conseguía disimular el pánico absoluto que irradiaba de todo su cuerpo. Necesito verte. Ahora mismo. Son las 3 de la madrugada, Beston. Me importa una mierda. He visto los papeles. Colgué el interfono. 10 segundos después, el timbre sonó como una alarma de incendios. Miré por la mirilla. Estaba solo, tambaleándose ligeramente, apretando contra el brazo una carpeta manila toda arrugada. Abrí la puerta. Entró de golpe, oliendo a single malt y a desesperación pura. Cruzó el salón a zancadas y lanzó la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe seco y pesado. Se volvió hacia mí, los ojos encendidos, la mandíbula tensa. ¿Qué es Euroinvest? Me senté frente a él en el sofá, sin prisa, sin miedo. Llevaba puesta mi bata de seda, completamente serena. Euroinvest es una firma de capital privado. Y tu nombre, le dije, no aparece en ningún lado de forma explícita. Pero el de Lucas sí. Y alguien se tomó la molestia de dibujar una flecha azul bien gruesa apuntando directamente a los márgenes. Arrancó las hojas de la carpeta. Registros de la SEC, documentos corporativos. Una red de sociedades pantalla tan enredada que daban ganas de cerrar los ojos. Contrataste a un investigador privado. No hizo falta. Seguí el rastro yo sola. Euroinvest tiene una subsidiaria que financió una biotecnológica tuya. Esa misma subsidiaria mueve fondos desde un banco privado en Ginebra hacia un fideicomiso filantrópico de reciente creación, el Fondo Mujeres en Innovación. Y en la junta directiva, como donante ancla anónima, aparece un código de enrutamiento que coincide exactamente con mi antiguo identificador de clienta privada en nuestras declaraciones fiscales conjuntas, Beston. Su pecho subía y bajaba con violencia. Los ojos completamente inyectados en sangre. Extractos bancarios, dijo, señalando otra hoja sobre la mesa. No los míos, los suyos. Sus cuentas estaban en números rojos, rojos de verdad. Intenté pedir un préstamo hoy, dijo, y la voz se le quebró a la mitad. Para pagar el alquiler del piso de Tribeca, para cubrir las facturas de Amex de Vanessa. Y el banco me lo denegó. Me dijeron que mi perfil de riesgo se había deteriorado, que mis garantías no valían nada. Volvió a señalar los registros corporativos. Y mientras tanto, tú llevas años sentada encima de cuentas offshore en Suiza. ¿De dónde salió ese dinero, Harper? Me levanté sin decir nada. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí despacio, con calma. Luego volví al salón. Mío. Como si esa palabra le hubiera atravesado el pecho físicamente. Es mío. Todo. Euroinvest, el capital riesgo, la biotecnológica, la organización sin ánimo de lucro. Es mi dinero, Beston. Sacudió la cabeza de lado a lado, como un niño que no quiere despertar de una pesadilla. No, eso no puede ser. Tú no trabajas, no haces absolutamente nada.
Eres nada, Harper, soy nada. O simplemente no hacía suficiente ruido para que te dignases a mirarme. No subí el tono ni un solo grado, pero cada palabra que salía de mi boca era un bisturí limpio y frío. No era lo bastante inteligente para ti. No era lo bastante ambiciosa. O quizás simplemente nunca te molestaste en preguntar. Alguna vez me viste como algo más que un objeto decorativo en tu sofá de diseño. Siempre estabas en casa, gritó, mirando la televisión, yendo a Pilates. Trabajaba desde casa, Beston. Llevo años trabajando. Soy consultora estratégica para fondos de cobertura internacionales. Asesoro a unicornios tecnológicos en etapas de expansión. Dirijo flujos de capital entre continentes. Genero dinero. Más dinero en un solo trimestre del que tú verás en toda tu vida. El silencio que vino después fue absoluto, solo el tic-tac del reloj en la pared. ¿Cuánto? Susurró con la voz completamente hueca. 50 de base, al año, millones. 50.000 al mes de base. Más bonificaciones por rendimiento. Fluctúa con los mercados. El año pasado superé las 8 cifras. Se derrumbó en el sillón como si alguien le hubiera cortado los hilos de golpe. Los papeles quedaron esparcidos por el suelo de madera, y durante un buen rato no dijo absolutamente nada. Y el acuerdo prenupcial, murmuró por fin, mirando la alfombra. Lo firmaste tan contento, porque ya lo sabías. Sabías que estabas protegiendo tus centavos mientras yo creía que eras tú quien sostenía todo. Me mentiste, explotó de repente, levantando la cara de golpe. Tú me mentiste primero. Y dejé que saliera. Toda esa rabia que había guardado durante años, perfectamente controlada, perfectamente calibrada. Me mentiste todos los días. Me mirabas por encima del hombro. Cada vez que me llamabas parásita. Cada vez que te quejabas de pagar la hipoteca como si fuera un favor que me hacías. Yo pagué la mitad de todo, Beston. Los alquileres, los coches. Enviaba transferencias anónimas directamente a tu cuenta, y tú, con toda tu arrogancia, las atribuías a tus propias y brillantes inversiones en el mercado. Estabas tan lleno de ti mismo que nunca te molestaste en revisar los números de enrutamiento. Creías que eras un dios de las finanzas, y solo eras mi marioneta. Enterró la cara entre las manos. Los hombros le temblaban. Vanessa, murmuró entre los dedos. Ella lo sabía. ¿Por qué no se lo preguntas? La puerta principal se abrió de golpe. Ninguno de los dos había oído el ascensor. Ella estaba de pie en el umbral del salón. Vanessa, pálida, el pelo revuelto, una gabardina de diseñador arrugada encima de unos pantalones deportivos. Había rastreado su teléfono. ¿Qué está pasando aquí?, exigió con esa voz aguda suya. Sus ojos saltaban de Beston, destrozado, a mí, y luego a los papeles esparcidos por el suelo. Entra, Vanessa, dije. Tu timing es impecable. ¿Qué le hiciste, Harper? Le dije la verdad. La verdad que tú llevas tiempo sospechando. Se quedó quieta. Luego una máscara de indignación pura cayó sobre su cara. ¿De qué estás hablando? Estás loca. Beston bajó las manos lentamente y la miró. Sus ojos estaban muertos. Ya no quedaba amor. Ni siquiera rabia. Solo una sospecha fría y aterradora. Tiene dinero, Vanessa. Mucho dinero, siempre lo ha tenido. Vanessa se puso aún más pálida, pero se rehízo rápido, demasiado rápido. ¿Qué? Eso es ridículo, si ni siquiera tiene trabajo. Trabajo, dije, caminé hasta mi bolso, saqué mi teléfono encriptado. Lo desbloqueé, abrí la aplicación de mi cuenta bancaria offshore principal y le puse la pantalla delante de los ojos. Esa es solo una de mis cuentas líquidas. Vanessa, los ojos se le abrieron de par en par. La boca formó una O perfecta. Releyó las cifras, una vez, dos, tres. Luego miró a Beston, y toda su fachada se fracturó. La máscara de esposa angustiada se rompió en 1000 pedazos. Primero llegó el pánico, y justo después una rabia descontrolada, casi histérica. Esto es falso, tartamudeó. Alguien lo fabricó. Es real. Es mi dinero. Yo lo construí centavo a centavo. Y tú lo sabías, ¿verdad, Vanessa? Lo supiste desde el momento exacto en que decidiste meterte en la cama con mi marido.
Eso es una mentira, chilló. Pero la voz se le quebró a mitad de frase, y eso lo decía todo. ¿Recuerdas aquella cena en mi casa, hace ya más de un año? Estabas quejándote de los precios de Manhattan, de lo imposible que era ahorrar algo viviendo en esta ciudad. Yo había bebido un poco de más. Hice un comentario, casi una broma, sobre que tenía un fondo escondido, una especie de colchón secreto. Te reíste. Pero más tarde, cuando estábamos solas en la cocina, me arrinconaste con la excusa de ayudar a recoger. Y entonces cambió tu tono. Me miraste diferente. Confié en ti. Como una completa idiota, te abrí. Te conté que llevaba años haciendo consultorías por fuera, que había acumulado una fortuna que nadie conocía, que ni siquiera Beston sabía nada. ¿Recuerdas lo que me respondiste? Tu secreto está a salvo conmigo. Harps. Beston se puso de pie despacio. Muy despacio. Miró a Vanessa de una forma que nunca le había visto mirar a nadie, como si estuviera viendo una serpiente enroscada donde antes solo veía una persona. Es verdad lo que dice. No, está mintiendo. Vanessa retrocedió, levantando las manos como si pudiera construir una barrera invisible. Solo es una amargada, intentando destruirnos porque no puede superarlo. Entonces explícame una cosa, dije, avanzando un paso hacia ella. ¿Por qué le repetías tanto a Beston que yo estaba en la ruina? ¿Por qué lo presionabas para que me ofreciera dinero, para que me diera lástima? Te lo digo yo, necesitabas que él creyera de verdad que yo era una fracasada sin un céntimo. Necesitabas tenerlo completamente distraído para que no se le ocurriera investigar mi vida real, porque si lo hacía, encontraba la verdad. Y entonces todo tu plan se derrumbaba antes de que pudieras atarlo a ti para siempre. Vanessa abrió la boca, la cerró. Sus ojos saltaban frenéticos entre Beston y yo, los de un animal que ya no tiene salida. Me usaste, dijo Beston. No me lo dijo a mí. Se lo dijo a ella, y sonó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me usaste para acercarte a su dinero. Calculaste que, casándote conmigo, podrías acceder a sus bienes de alguna forma. Una pensión, activos matrimoniales, lo que fuera. Pero cuando te enteraste de que el acuerdo prenupcial me dejaba con las manos vacías en el divorcio, lo que sentiste no fue solo decepción, fue furia. Y entonces te pusiste a sangrarme. La boda en los Hamptons, el ático. Todo ese gasto absurdo no era un estilo de vida, era una venganza. Querías drenarme hasta el fondo porque no podías tocar lo que era de ella. Te amo, gritó Vanessa, pero las lágrimas que le resbalaban por la cara no eran de amor, eran de pánico puro. Me amabas cuando creías que yo era el rey de Wall Street, le escupió Beston. Cuando pensabas que ella era solo una ama de casa sin futuro. Pero mira dónde estamos ahora. Te casaste con un hombre hundido en deudas. Y la millonaria, la que tiene el poder de verdad, la que traicionaste y humillaste, está aquí plantada frente a ti. Vanessa lo miró. Y en esa mirada ya no había nada que disimular, solo odio puro, sin envoltorio. ¿Y tú qué? Le soltó con desprecio. Tú también la abandonaste. La dejaste tirada como si no valiera nada porque creías que eras mejor que ella. Nunca te molestaste en conocer a tu propia mujer. Yo solo aproveché la oportunidad que tú mismo me pusiste en las manos. Beston dio un paso atrás como si le hubiera golpeado de verdad. El silencio que cayó sobre la habitación era denso, casi irrespirable. Los tres estábamos ahí de pie, en medio de mi salón, como personajes de una tragedia grotesca. Los dos se van ahora mismo, dije. Mi voz sonaba extrañamente serena entre todos esos escombros. Harper, por favor, suplicó Beston, girándose hacia mí. No, ya no hay nada más que hablar. Querías el divorcio, lo tienes. Te casaste con ella. Esa es tu vida. Yo soy tu exmujer, nada más que eso. Salgan de mi apartamento. Ni siquiera es tu apartamento, chilló Vanessa, aferrándose a lo último que le quedaba. Es alquilado. No, dije, y sentí el peso de esas palabras antes de pronunciarlas. Este apartamento pertenece a una sociedad limitada. Esa sociedad me pertenece a mí. Soy la dueña del edificio. Ustedes dos son los que viven de alquiler.
y según lo que ha dicho Beston, probablemente ni puedan pagarlo. Beston me miró. En sus ojos había algo que yo nunca había visto en él en todos los años que estuvimos juntos. No era amor, no era culpa, era respeto, un respeto amargo, envenenado, tardío, pero respeto al fin. Tenías razón, susurró. Siempre fui una marioneta. Recogió su abrigo del sofá. No miró a Vanessa ni una sola vez. Caminó hasta la puerta, se paró en el umbral y volvió la cabeza. Lo siento. Y por primera vez en 5 años sonó como si lo dijera de verdad. Salió. La puerta se cerró con un clic limpio y definitivo. Vanessa y yo nos quedamos solas. La máscara había desaparecido por completo. Solo quedaban malicia y miedo. Esto no ha terminado, siseó. Te destruiré. Iré a la prensa. Contaré que todo lo tuyo es un fraude. Hazlo, le dije sin moverme. Corre a Page Six, cuenta tu versión, y luego yo cuento la mía. La historia de la dama de honor que se acostó con el marido de su amiga, que orquestó un divorcio, que se casó con él 30 días después y que montó en cólera cuando descubrió que estaba arruinado. ¿A quién crees que le va a creer la sociedad neoyorquina, Vanessa? ¿A la inversora discreta que se construyó a sí misma desde cero, o a la trepadora desesperada que destruyó un matrimonio para nada? Abrió la boca, la cerró. Se le escapó un sollozo sordo. Jaque mate. Giró sobre sus tacones y salió corriendo. La puerta se cerró de golpe. El silencio regresó, más espeso que nunca. Respiré hondo. La habitación olía a whisky barato, a perfume cargado y a traición. Me acerqué a la ventana y la abrí. El aire frío de la madrugada entró de golpe, limpiando todo ese veneno del ambiente, de mis pulmones, de mí. No sentía victoria. No sentía alegría, solo un vacío enorme. Y una paz extraña, casi sobrenatural. La mentira había muerto. La farsa había llegado a su fin. Que Beston cargara con el peso de su arrogancia destrozada. Que Vanessa se ahogara en sus ambiciones rotas. Yo tenía mi libertad. Cara, dolorosa, pero completamente mía. Sonreí, solo para mí, sin que nadie me viera. Mañana era un día nuevo, el primero de muchos, sin sombras encima, sin secretos que esconder. La luz del amanecer empezaba a colarse por la ventana abierta. No había dormido, no podía. Estaba sentada en mi sillón, con los registros corporativos de Beston desparramados por todo el suelo a mi alrededor. Entonces mi teléfono personal vibró sobre la mesa. No lo miré. Sabía perfectamente quién era. Lo dejé vibrar. Volvió a vibrar, y acto seguido llegó el tono insistente de un mensaje. Al final cedí. 3 bloques de texto enormes de Vanessa. Frenéticos, desesperados, casi incoherentes. Me destruiste la vida. Beston se marchó. Dice que va a pedir la anulación del matrimonio. Todo esto es culpa tuya. Necesito dinero. Mi familia está en una situación terrible. Si no me ayudas, te vas a arrepentir. Borré la conversación y bloqueé el número sin pensármelo 2 veces. Sus amenazas ya no me producían absolutamente nada. Pero esa mención a su familia despertó algo en mi memoria. El padre de Vanessa llevaba años al frente de una empresa de logística, de importación y exportación, con un historial bastante turbio. Lucas me había comentado meses antes que estaban bajo investigación federal. Demasiadas deudas, demasiados acreedores esperando cobrar. Vanessa no se había casado con Beston solamente por el estilo de vida lujoso. Se había casado con él convencida de que era un salvavidas para su familia que se hundía. Un salvavidas de... Sonó mi teléfono encriptado. Lucas. ¿Sigues viva?, preguntó directo, sin saludar. Sonaba tenso, muy tenso. ¿Qué ocurrió? Beston llamó anoche a 3 periodistas financieros. Borracho. Hablando sin parar sobre Euroinvest, el fideicomiso, todo el entramado. Intentaba confirmar datos. Uno de los reporteros me localizó porque figuro como director gerente. Tuve que enterrar la historia antes de que saliera. Se me instaló un frío en el estómago. ¿Qué les dijiste? Que se trata de una family office privada, que los beneficiarios son estrictamente anónimos y que publicar rumores sin verificar sobre estructuras de capital privado es una invitación directa a demandas millonarias por difamación.
Se echaron atrás. Pero Harper, esto ya es jugar con fuego de verdad. Si el Wall Street Journal decide investigar en serio, te van a exponer. El escudo de privacidad aguantará legalmente, pero a nivel de imagen pública va a ser una pesadilla. Que investiguen. Ya no me queda nada que ocultar. ¿Estás segura de lo que dices? Que lo meta. Va a gastar un dinero que no tiene para no encontrar absolutamente nada que yo no haya decidido que pueda encontrar. Lucas suspiró al otro lado del teléfono. ¿Y si va directo a ti? Si te pregunta de frente, sin rodeos. Entonces le diré la verdad. Colgué. Terminé el café y entré en una videoconferencia con un gestor de patrimonio en Zúrich. La vida no se detiene. Esa noche fui a la inauguración de una galería en Chelsea. Fiona me recibió con 2 besos. Harper, me enteré del divorcio. Lo siento de verdad. Está bien, Fiona. Ya es historia. Qué bien te ves. Oye, ven, quiero que conozcas a alguien. Se llama Charles. Coleccionista privado. Busca diversificar hacia mercados emergentes. Me llevó hasta un hombre de unos 50 años. Porte distinguido, mirada afilada como un bisturí. Empezamos hablando de arte y terminamos en macroeconomía y capital riesgo, como suele pasar cuando 2 personas saben exactamente lo que hacen. Al final del intercambio nos dimos las tarjetas. La mía era minimalista hasta el extremo. Harper Evans, consultora, un correo, un número. Nada más. La llamaré, dijo Charles, guardándosela en el bolsillo interior con una sonrisa que valía su peso en oro. Fue en ese momento cuando lo sentí, un cosquilleo en la nuca, una mirada densa, cargada, que no necesitaba voz para hacerse oír. Me giré despacio. Al fondo de la galería, junto al guardarropa, estaba Beston, solo, mirándome directamente. Nuestros ojos se cruzaron a través del gentío. Asintió levemente con la cabeza. Yo le devolví el gesto, y entonces giró sobre sus talones y se fue. Oye, ese era Beston. ¿Tú, ex? Preguntó Fiona. Sí, habrá entrado por casualidad, pero no, me había rastreado. Había venido a ver con sus propios ojos qué hacía su exmujer, la mantenida, la que no tenía trabajo ni futuro, codedándose con un coleccionista de primera línea en una galería de élite. Llegué tarde a casa. La luz roja del contestador parpadeaba. Era Beston. Harper, soy yo. Tengo que hablar contigo. Es urgente. Llámame en cuanto escuches esto. No le devolví la llamada. Esperé. Al día siguiente llegó el correo. Cartulina crema de gramaje grueso, caligrafía elegante. Una solicitud de divorcio del Tribunal Federal, y junto a ella, una nota del bufete de su abogado que preguntaba si estaría dispuesta a ofrecer un pago voluntario, como gesto de buena voluntad. Casi me atraganté. Querían dinero de mí. Después de haberme echado a la calle. Le dije a Lucas que respondiera con un no rotundo, que no necesitaba la caridad de nadie, que estaba perfectamente bien, que colgara. Lucas pasó al resto de puntos de la agenda. La startup biotecnológica de Boston había consolidado su ronda. El papeleo de la fundación estaba finalizado. Se llamaría Fondo Mujeres en Innovación. Le pedí que la lanzaran el mes siguiente, sin comunicados de prensa, sin nombres. Lucas cerró la carpeta. ¿Cuánto tiempo puedes seguir viviendo así? No puedes existir en las sombras para siempre. Que la farsa explote, Lucas. Cuando lo haga, yo no estaré dentro del radio de la explosión. Ese camino tuyo es increíblemente solitario. Es libertad. Y se fue. Esa noche, mientras revisaba en el portátil los detalles del contrato con el Fondo de Capital Riesgo de Singapur que Lucas me había enviado, apareció un nuevo correo, dirección temporal, asunto. Por favor, lee esto. Era de Vanessa, breve, desesperado. Harper, sé que no merezco nada de ti. Te odié por lo que nos hiciste. Pero el odio no me da calor ahora mismo. Mi familia está destruida. Beston pide el divorcio. Los federales se llevaron mi apartamento. No me queda nada. Si nuestra amistad significó algo para ti antes de que yo la destruyera, por favor, ayúdame. No te pido que me perdones. Solo te pido un salvavidas para no terminar en la cárcel o en la calle. Lo leí 3 veces. Cerré los ojos.
Cruzó por mi mente la imagen de una Vanessa más joven, más luminosa, antes de la codicia, antes de que el veneno de la alta sociedad de Manhattan la corroyera por dentro. La chica que de verdad había sido mi mejor amiga. No respondí, pero tampoco borré el correo. Lo guardé en una carpeta segura. Quizá con el tiempo la furia se disolvería lo suficiente como para encontrar una gota de compasión. Quizá no. El tiempo lo diría. A la mañana siguiente llamé a Lucas. Acepto la oferta de Singapur. Pero tengo condiciones. Abriré la oficina principal en San Francisco y necesito autonomía total sobre la contratación. Voy a construir mi propio equipo desde cero. ¿Tienes a alguien en mente? Todavía no, pero la encontraré. Lucas vendió el apartamento de Brooklyn y me consiguió un ático espectacular en Pacific Heights. No por el estatus, sino por la terraza envolvente desde la que el puente Golden Gate parece pintado en el horizonte. Miré el apartamento de Brooklyn por última vez. Había sido un búnker, una base de operaciones secreta. Ahora era solo una propiedad, sonreí. Una sonrisa auténtica, limpia, brillante. El siguiente capítulo estaba comenzando, y yo sostenía el bolígrafo. La bahía de San Francisco relucía como una lámina de plata bruñida bajo el sol de la mañana. Desde mi despacho de esquina en el piso 40 de la Salesforce Tower, la ciudad entera se extendía a mis pies. El rugido incesante de la capital tecnológica del mundo llegaba amortiguado, casi íntimo, a través del cristal insonorizado. Dentro, solo el suave zumbido del climatizador y el repiqueteo tranquilo de mis dedos sobre el teclado. Habían pasado 6 meses desde aquella noche que lo cambió todo en Brooklyn. 6 meses desde que la verdad arrasó mi vida anterior como un huracán que no deja piedra sobre piedra. Y lo que surgió de entre los escombros fue exactamente lo que siempre debía haber sido. Vicepresidenta de expansión norteamericana para Aventura Dynamics Asia. Mi territorio cubría desde Silicon Valley hasta Austin. Mi sueldo duplicaba con creces lo que ganaba en Euroinvest. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida y mi realidad apuntaban exactamente en la misma dirección. Sin disfraces. Sin contenerme para no hacer sombra al ego quebradizo de nadie. En las salas de reuniones de Sand Hill Road, yo hablaba, desplegaba capital, y los hombres escuchaban, no porque fuera la señora de alguien, sino porque yo era quien firmaba los cheques. Esa mañana, la paz duró hasta que sonó el teléfono del escritorio. Harper, tengo novedades de la costa este. Adelante. Vanessa salió anoche de JFK. Billete de ida a Buenos Aires. Se llevó a su madre. El padre se quedó para hacer frente a los cargos federales. Le esperan al menos 10 años. Los activos han desaparecido todos. Me quedé callada un momento, siguiendo con la mirada un pequeño velero blanco que cruzaba la bahía sin prisa. Y Beston, no quería que me importara, pero la curiosidad era más fuerte. Consiguió trabajo, no en Wall Street. Analista financiero de nivel medio en una empresa logística de Newark, Nueva Jersey. Vendió el Rolex y todo lo que le quedaba para saldar deudas y evitar la bancarrota, y logró anular el matrimonio con Vanessa. Inducción fraudulenta. Demostró ante un juez que ella le ocultó deliberadamente la red criminal de su familia para asegurarse un marido adinerado. Legalmente, nunca estuvieron casados. La ironía tenía un sabor casi físico. Está bien, vive en un estudio en Hoboken. Toma el tren para ir al trabajo. Sin lujos, sin estatus. Solo un hombre pagando sus facturas. Gracias, Lucas. Ah, por cierto, el Fondo Mujeres en Innovación aprobó su primer ciclo de subvenciones. 5 startups tecnológicas lideradas por mujeres del Medio Oeste. Te mando el prospecto. Lo leo hoy. Colgué y me quedé mirando el agua. Vanessa en Argentina, empezando desde cero con el peso de una fugitiva sobre los hombros. Beston en Nueva Jersey, empezando desde cero bajo el aplastante peso de su propia arrogancia. Yo en San Francisco, empezando desde cero sin ningún equipaje que cargar. Cada uno encerrado exactamente en la jaula que había construido para sí mismo. El interfono interrumpió mis pensamientos.
Señora Evans, hay una visita sin cita en recepción. Dice que se llama Beston. El corazón me dio un golpe lento, no de miedo, de incredulidad pura. Dígale que suba. 10 minutos después, Riley abrió la puerta de cristal de mi despacho y él entró. Casi no lo reconocí. Había adelgazado. Llevaba un traje de confección que no le terminaba de sentar bien en los hombros. Tenía líneas marcadas alrededor de los ojos y la boca que antes no existían, pero era la mirada lo que más había cambiado. La seguridad altanera de Wall Street había desaparecido por completo. En su lugar, algo más honesto. Una humildad cansada, con los pies en la tierra. Hola, Harper. Hola, Beston. Siéntate. Se hundió en una de las sillas de cuero frente a mi escritorio. Sus ojos recorrieron el despacho despacio, las vistas panorámicas, el arte en las paredes, la evidencia tangible e innegable de lo que yo había construido. Impresionante, murmuró. ¿Qué haces en San Francisco? Tuve una entrevista final para un puesto de finanzas corporativas en Oakland. Nada del otro mundo. Un sueldo estable y punto. Cuando terminé, pasé caminando por este edificio. Leí en la prensa del sector que ahora dirigías esta firma. Y quise verte. ¿Para qué? Para cerrar el libro como se debe. La última vez que hablamos fue en medio de una guerra. Hoy es solo un martes. Quería verte en un día normal. Asentí. Dejé que el silencio se extendiera, ofreciéndole el espacio si tenía algo que decir. Logré anular el matrimonio, dijo, mirando sus propias manos sobre el regazo. Legalmente, nunca sucedió. Es curioso, ¿verdad? Firmas un papel, dices unas palabras, y crees que eso convierte algo en real. Luego otro papel lo borra, como si hubiera sido una errata tipográfica. Pero no era una errata. Las cosas ocurrieron. Dejan marcas. Sí, dejan marcas. Tú tienes muchas. Levantó los ojos hacia mí. La más profunda es la que me hice yo mismo al perderte. No por tus cuentas bancarias, Harper. Me mata haber sido tan ciego, sí. Pero lo que de verdad duele es que perdí a la mujer que está sentada frente a mí ahora mismo. Nunca te conocí de verdad. Y eso fue enteramente culpa mía. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre los dos. Sin trampa, sin estrategia. Solo la verdad, pelada hasta el hueso. Yo tampoco te dejé conocerme, dije. Y era verdad. Construí una fortaleza alrededor de mí misma. Y tú estabas demasiado ocupado admirando tu propio reflejo en el foso como para darte cuenta de que yo estaba escondida dentro. Quizá. He tenido mucho tiempo en el tren para pensar. Y llegué a una conclusión. Me lo merecí. Me merecía perderlo absolutamente todo. Porque todo lo que había construido no era más que un castillo de naipes levantado sobre una sola mentira. Que yo era el hombre más inteligente de cualquier habitación en la que entrara. Y no lo era, lo eras tú, siempre lo fuiste. Yo simplemente estaba demasiado ciego, demasiado frágil por dentro, para poder soportarlo. Se levantó despacio del sillón y caminó hacia el ventanal que iba del suelo al techo, clavando la mirada en la bahía, exactamente igual que yo había hecho tantas veces antes. Había algo casi poético en eso. Dos personas mirando el mismo horizonte desde lados completamente distintos de la misma herida. No vengo a pedirte perdón, dijo, sin girarse. No lo merezco. Solo quería verte aquí, en tu mundo. Quería ver con mis propios ojos cómo se ve a alguien que de verdad lo consiguió. Alguien que vivió toda su vida siendo lo que yo me pasé años fingiendo ser. Hizo una pausa. Es humillante. ¿Y cómo se siente? Pregunté. No por crueldad, por curiosidad genuina. Se giró hacia mí. En sus labios había una sonrisa pequeña, cansada, casi tierna en su tristeza. Se siente como paz. Tú te ves increíblemente en paz, Harper. Y luego, mirándose las manos. Yo me veo cansado. Estoy cansado. Empezar de 0 a los 35 es agotador. Pero es un cansancio diferente al de antes. Es limpio. No cargo con deudas. No cargo con mentiras. Tengo un trabajo modesto y un estudio pequeño y, siendo honesto, es más de lo que merezco ahora mismo. No digas eso. Lo dije antes de pensarlo. Todo el mundo merece un segundo acto, Beston. Solo asegúrate de no desperdiciar este. Soltó una risa. Corta.
auténtica, sin artificio. Ahí está. La Harper que debía haberme empeñado en conocer, la que no endulza nada, la que dice las cosas como son. Siempre fui esta persona, respondí. Tú simplemente no escuchabas. Tienes razón. Volvió hacia mi escritorio. No extendió la mano. No intentó ningún gesto vacío de reconciliación. Solo hizo una inclinación de cabeza, profunda y respetuosa, como quien salda una deuda que no puede pagarse con dinero. No te quito más tiempo. Buena suerte, Harper. Con todo. Buena suerte con el trabajo en Auckland, Beston. Salió. La puerta de cristal se cerró detrás de él sin hacer ruido, como si incluso el edificio quisiera respetar ese momento. Me quedé sentada, respirando el aire frío del aire acondicionado, y lo que sentí no fue el tirón oscuro de algún trauma antiguo abriéndose. Fue exactamente lo contrario, como si su visita hubiera cauterizado algo. Vi sus ojos, y en ellos ya no quedaba malicia. Solo los primeros brotes dolorosos y torpes de la sabiduría. A veces eso es suficiente. Esa noche, en mi apartamento de Pacific Heights, me preparé una cena sencilla. Una ensalada con lima, una copa de Cabernet de Napa Valley. Me senté en la terraza con las luces de San Francisco extendiéndose frente a mí como una constelación caída. Abrí el portátil y revisé el prospecto del Fondo Mujeres en Innovación, una empresa de tecnología agrícola sostenible en Ohio. Una plataforma de logística con inteligencia artificial liderada por mujeres en Detroit. Mujeres que construían en silencio, igual que yo lo había hecho. Sonreí. Una sonrisa profunda, de las que salen del alma. Entré en mi portal de banca privada y autoricé una dotación anónima adicional al fondo. Una red de seguridad. Para que esas mujeres tuvieran la libertad de fracasar, la libertad de crecer, la libertad que yo tuve que arrancarme para mí misma a oscuras y sola. Cuando hice clic en autorizar, sonó el teléfono. Harper, perdona que llame tan tarde. Acabo de recibir una alerta de la cuenta de garantía. Acabas de iniciar una transferencia de 8 cifras. Todo está bien, Lucas. Es una inversión en el futuro. Me lo imaginaba. Escucha, hay otra alerta. Beston acaba de hacer una donación al Fondo Mujeres en Innovación. Fue procesada de forma anónima, pero el sistema detectó el número de enrutamiento. Coincide con sus antiguas cuentas. Me quedé inmóvil. ¿Cuánto? $100. Una fracción de una gota en el océano, pero el sistema lo marcó igual. ¿Qué hago? Acéptalo. Y envíale automáticamente un recibo fiscal a su correo, sin nombres. Solo la fecha, la cantidad y una nota estándar. Una palabra. Gracias. Gracias ¿por qué? Por abrir los ojos al fin. Por empezar a pagar sus deudas. No con dinero falso, sino con algo que vale más. Humildad real. Lucas guardó silencio un momento. De acuerdo, Harper. Está hecho. Buenas noches. Buenas noches, Lucas. Colgué. Cerré el portátil. Terminé el vino despacio. Beston había donado $100. Yo había donado millones. No era lo mismo y nunca lo sería. Pero cada uno a nuestra manera, por fin éramos libres. Él de su arrogancia ciega. Yo de mi silencio asfixiante. Miré el horizonte iluminado y pensé en la fundadora de Ohio, en su lucha silenciosa, en su victoria que todavía no sabía que se estaba gestando, igual que la mía, años atrás. Sonreí otra vez. Esta vez desde un lugar intacto, hondo, donde las heridas ya no sangraban. Solo quedaban cicatrices, y las cicatrices no duelen, solo te recuerdan que sobreviviste. Entré, cerré la puerta de la terraza con llave, y el silencio del apartamento se instaló sobre mí como una manta. Pero ya no era el silencio pesado de una mentira sostenida a la fuerza. Era el silencio de la paz, y por primera vez en mucho tiempo era completamente mío.